En este proyecto partimos con el diagnóstico que el sistema de cuidados actual, basado en lo que hemos denominado la cultura institucional, no está en sintonía con el enfoque basado en los derechos humanos. Por este motivo, consideramos que es preciso reformular este modelo, es decir, replantearse aquello que no funciona y plantear alternativas con el objetivo de conseguir una vida humana digna. Dicho esto, en esta primera sesión, que versará sobre la situación de las personas en situación de sinhogarismo, estará dividida en 4 bloques, ¿no? El primero estará a cargo de mi compañera Carmen Pérez de Arenaza, cuyo objetivo será describir desde la investigación empírica el contexto actual del sinhogarismo en España, el itinerario de institucionalización y algunas referencias al proceso de desinstitucionalización del grupo poblacional. En un segundo momento, tomaré la palabra para dar cuenta de los resultados generales del borrador del estudio sobre sinhogarismo del proyecto, ¿no? Adelanto que no podré, por motivos de extensión y de tiempo, profundizar en ciertas temáticas, pero trataré de abordar las principales, digamos, aprendizajes y conclusiones que hemos llegado. Y luego ya en el momento del coloquio, pues ya trataremos de profundizar más, ¿no? En un tercer momento daremos la palabra a María José González Ordovas, a Sonia Panadero Herrero y a Juan Ángel Martín Fernández, las y los expertos y expertas invitados para que realicen sus comentarios y observaciones que sin duda serán de gran aporte para este proyecto, ¿no? Y finalmente tendremos un momento de diálogos entre todos y todas con el objetivo de evaluar los resultados preliminares, digamos, que estamos presentando. Todos los ponentes tendrán un máximo de 10 minutos para realizar sus intervenciones y en el momento del coloquio les pido por favor a los y las asistentes que traten de sintetizar sus reflexiones para que todas y todas podamos participar, digamos, en igualdad de condiciones y de tiempo. Dicha esta breve introducción, les presento a la primera ponente. Carmen Pérez de Arenaza es socióloga por la Universidad Complutense con un máster en análisis sociocultural del conocimiento y la comunicación. Está vinculada al CSIC y ahora, bueno, está vinculada al Instituto de Derechos Humanos Gregorio Pérez Barba de la Universidad Carlos III de Madrid. Carmen, el micrófono es tuyo. Vale, no sé si se me escucha. ¿Sí? Vale. Pues nada, muchas gracias, Javier. Buenos días a todas, a todos y a todes. Encantada de poder estar aquí. Voy a presentar los avances relativos al diagnóstico que estamos llevando a cabo mi compañera Rocío Herrero y yo sobre la situación del sinhogarismo en España en el marco de este proyecto que trata de avanzar hacia modelos de atención respetuosos con los derechos humanos y centrados en la persona. Voy a intentar ser breve, aunque bueno, la labor de sintetizar toda esta información con la que contamos tampoco ha sido muy sencilla. Pasa. Vale. Voy a empezar esta presentación haciendo un resumen muy general de algunos datos cuantitativos sobre sinhogarismo. Me voy a apoyar en 2 instrumentos de análisis que son los más exhaustivos con los que contamos. Servir para enmarcar cuantitativamente el sinhogarismo en España, decir que el número total de personas sin hogar es 28.553. Lo más probable es que esta cifra sea más elevada, ya que esta encuesta tan solo contabiliza usuarias de recursos de alojamiento y o restauración de la red de atención, por lo tanto se entiende que probablemente sean más personas de las que contabilizan. De todos modos, esta cifra ya de por sí implica que por cada 100.000 personas hay en torno a 87 que están sin hogar. En los últimos 10 años ha habido un aumento de esta cifra total, así como, por ejemplo, ha habido un aumento en las mujeres sin hogar. Las razones de este aumento, entre comillas, de esta cifra pueden ser posiblemente mejores diagnósticos y, por lo tanto, una mayor visibilización, porque entendemos que el sinhogarismo femenino siempre ha existido. En el año 2022, las mujeres sin hogar representaban el 23% del total de las personas sin hogar. Y otra información también muy relevante en este sentido es que el 50%, el 49,9% de las personas sin hogar, en situación de sinhogarismo, son personas migrantes. Este colectivo en concreto representa particularidades propias de su situación de desprotección administrativa y social a la que muy probablemente estén expuestos. Por último, comentar una cifra que consideramos relevante
que es que 3 de cada 10 personas sin hogar no cuentan con ninguna fuente de ingresos. ¿Esto qué implica? Por un lado, que están en una situación de desprotección y vulnerabilidad muy aguda, y por otro lado, que 3 de cada 10 personas, por la razón que sea, no están accediendo a ayudas o subsidios, como puede ser el ingreso mínimo vital, incapacidades, pensiones, etc. Además de que se entiende que no cuentan con ningún tipo de ayuda económica informal de familiares, amigos, etc. En relación a la encuesta de centros del año 2020, comentar que en el directorio del INE cuentan con 1.019 centros, una media de atención de 17.772 personas alojadas al día. ¿Esto qué significa? Que si ponemos las dos encuestas en paralelo, que pese a no ser muy riguroso metodológicamente, es útil, tendríamos que en torno a 10.000 personas no se alojan diariamente en ningún tipo de alojamiento. Por otro lado, el INE solicita a los centros que definan su tipología, y resulta interesante que el 29% se definen como centro de acogida frente al 11% que se definen como albergue. Esta diferencia en la forma de nombrarse o de percibirse de los propios centros puede esconder detrás lo que se entiende que podría ser un cambio de mentalidad o de sensibilidad que haya hecho que cada vez menos centros se identifiquen con la idea tradicional de albergue y pasen a llamarse centros de acogida. Esto también es una cuestión que sí que se consolida en las entrevistas y nos ha parecido. Por último, señalar que el 75% de los centros de alojamiento son privados. En este sentido, nuestras propuestas de base más metodológica apuntan a la necesidad de contar con más y mejores datos para realizar un diagnóstico fiable de la situación y, en definitiva, poner en marcha recogidas de datos sistemáticas y exhaustivas que tengan una mirada longitudinal, porque los últimos datos de personas se recogieron en 2012, han pasado 10 años, y que pongan en relación la calidad de vida de las personas con los espacios de vida. Es decir, ahora lo que tenemos son personas por un lado y centros por otro. No tenemos cómo viven las personas en los centros. Y esto es una información que es relevante y con la que realmente no contamos. Algunos datos más que pueden servir para enmarcar este seminario. Pasa, por favor. Son el 61% de las personas sin hogar pasan el día solos y solas. Estos son datos del INE, entre los que se encuentran más hombres que mujeres y más personas mayores que jóvenes. El 82% afirma que lo que necesitaría para salir de su situación es un hogar, y esta afirmación adquiere mayores puntuaciones en población más mayor. Por otro lado, el 60% de las personas sin hogar declara tener algún tipo de sintomatología depresiva, más presente en mujeres que hombres y más entre población española que extranjera. Y por último, un dato relacionado con las profesionales y los profesionales del sector: el 45% de las personas que atienden son voluntarias. Pasa, por favor. Vale, ahora me gustaría comentar un grupo de población en concreto que, según los datos y también según las entrevistas, no transita las vías de la institucionalización, sino que se queda en los márgenes, sin acceder a recursos ni a servicios de la red normalizada. Los datos indican que en torno a un 35% de las personas sin hogar no acceden a recursos, y estos datos, en el cruce con la variable sexo, apuntan a que los espacios públicos, como no sé si se ve, los espacios públicos y los alojamientos de fortuna están principalmente ocupados por hombres. Y ahora me gustaría apuntar un dato que también creo que es muy relevante traer aquí, que es el caso del piso ocupado. Que, bueno, los pisos ocupados, como vemos en el gráfico, sirven de alojamiento especialmente para mujeres y para población española, en contra de lo que el imaginario común tiende a pensar. Este dato es, sino otra forma de sinhogarismo oculto. Son mujeres que probablemente tienen hijos al cargo y que no acceden a recursos como centros, pisos y desde luego tampoco la calle. El análisis de las razones por las que estas personas que duermen en lugares no previstos para el alojamiento indica que el 37,4% declara simplemente no querer, no se explora más, el INE no explora más ese por qué no quieren. Este grupo de población que no quiere es mayor entre hombres y población española, el perfil es hombre y población española, y por otro lado un 25,2% declara dormir en lugares no previstos porque en los lugares donde querría dormir, en centros donde querría dormir, no hay plaza, y esta población es principalmente mujeres extranjeras. Pasa. Ahora, desplazándonos un poco más hacia los datos de corte cualitativo que hemos ido recogiendo en entrevistas con personas profesionales y expertas,
Vamos a explicar en torno a qué ideas parecía haberse ido construyendo un consenso y en torno a qué interrogantes también nos han ido surgiendo y que, bueno, que este espacio sin duda es el espacio correcto para traerlos, ¿no? En primer lugar, el gran consenso es el derecho a la vivienda y la certeza que parece tener todo el colectivo de profesionales con respecto a que el punto de partida ineludible para cualquier intervención es una vivienda digna. Otro elemento que parece aglutinar bastante consenso es el progresivo cambio de paradigma que parece haberse experimentado en las intervenciones y en el apoyo a personas sin hogar. Este cambio de enfoque parece haberse dado más en términos teóricos, primero, y a lo mejor, aunque no parezca haberse visto mucho de manera explícita en lo material y en lo concreto de la atención, sí que se aprecia un cambio de sensibilidad. Bueno, otro acuerdo tiene que ver con la necesidad de crear un marco normativo que permita delimitar y definir lo que es posible, lo que no es posible, lo que es deseable y lo que es legítimo, además del hecho de que no contar con un marco normativo es un indicio de esa materialización del desinterés y poca consideración social que se tiene hacia las personas en situación de sinhogarismo. Los principales problemas estructurales también han ido claramente identificados. La ley de vivienda y todo lo relacionado con la ausencia de vivienda pública, los problemas de alquiler, la precariedad residencial, extendida al grueso de la población y en concreto también a la población en situación de sinhogarismo, y por otro lado la ley de extranjería y todas las problemáticas que ésta despliega en lo concreto, como son desprotección, inteligibilidad de los sujetos ante las administraciones, irregularidad administrativa, etc. Y por último, otro de los consensos tiene que ver con la importancia de los profesionales y las profesionales, su implicación y también su transformación en este tránsito hacia otras formas posibles de acompañar y de apoyar. La inadecuación de los macrocentros a estrategias dignas y humanas de atención al sinhogarismo, y un acuerdo vinculado a esto tiene que ver con las consecuencias de la institucionalización, como la pérdida de autonomía, vulneración de derechos, pérdida de competencias, endurecimiento personal y rechazo social, entre otras. Una necesidad clara, según los discursos de profesionales y expertos, es la integración de todos los sistemas de atención públicos para que no exista esta estanqueidad e impermeabilidad entre los servicios sociales, los servicios sanitarios, etc. En definitiva, deben ser las administraciones las que se adapten a las personas y no al revés. Y desde luego que la experiencia vivida de las personas, todas esas necesidades no se dan de forma fragmentada, sino de forma integrada. Y por último, voy a plantear algunas incógnitas que tenemos en forma de pregunta, porque bueno, este espacio es idóneo para ello. En primer lugar, pese a la necesidad de trabajar a favor de una mayor autonomía y tener esto claro, y de proyectos vitales decididos por las propias personas, ¿qué respuestas adecuadas y dignas debemos dar a aquellas personas cuyas expectativas vitales implican una necesidad de apoyos continuada y sostenida en el tiempo? En definitiva, no existe un cierto riesgo en ocasiones en plantear la autonomía como el escenario deseable, pudiendo incurrir de nuevo en formas discriminatorias de enfrentar la necesidad de apoyos. Otra interrogante es, en esta aparente dicotomía entre institucionalización versus desinstitucionalización y partiendo de la realidad de un sistema de atención al sinhogarismo inefectivo y fallido, esto lo tenemos claro, ¿qué implicaciones tiene la desinstitucionalización en lo concreto? Siempre que hablamos, por ejemplo, de pisos, estamos necesariamente ante formas desinstitucionalizadas de hacer las cosas. Teniendo en cuenta la centralidad que deben tomar los sujetos, ¿no es más preciso, quizás, hablar de desinstitucionalizaciones, en plural? Identificada, por otro lado, otra incógnita, identificada la paradoja por la que las personas cuyas trayectorias están constantemente atravesadas por la experiencia institucionalizada, del centro de menores a la cárcel, de la cárcel al centro de personas sin hogar y de un centro a una residencia de mayores, por ejemplo, y teniendo en cuenta que muchos de los programas innovadores como Housing First se centran mayoritariamente no solo en personas en situación de calle, no puede ser que estemos tratando de desinstitucionalizar a personas que precisamente no se encuentran institucionalizadas, como es la población que hemos estado viendo en la diapositiva 3, lo que no implica que esta situación de vulnerabilidad no afecte a las personas que viven en calle, por supuesto, y que estemos, por otro lado, desatendiendo a todas las personas cuya cronificación está vinculada a la experiencia de los centros. En relación a esto, comentar el profundo sesgo en el que se incurre si la población diana para programas, por ejemplo, Housing First, es población en calle, teniendo en cuenta, como hemos visto, que, por ejemplo, las mujeres cuyas estrategias de supervivencia pasan por evitar el espacio público, quizá no acceden en tanta medida, ¿no? Y bueno, un poco estos son interrogantes, hay muchos más, como veis. Por último voy a leer unos comentarios literales de personas en las entrevistas.
que tienen un poco relación con lo que hemos estado hablando ahora, ¿no? Una persona dice, los cambios no son de la noche al día, sino que la gente tiene que ir evolucionando en ese cambio. En la medida que tú construyes el cambio, te haces parte de él. Por otro lado, en prevención lo que pretendemos es, pues eso, enfocarnos en ese primer contexto, en ese primer año, a activar los apoyos para que las personas no se institucionalicen, no construyan esa identidad vinculada a la institución. Por otro lado, parece que si llevas un día en la calle no cumples los criterios de vulnerabilidad, no te asimilas a lo que se entiende que es una persona sin hogar. El punto de partida no es común, lo que es común es que no ha recibido el apoyo social institucional que necesitaba y eso ha desencadenado todo un conjunto de pérdidas. Y por mi parte ya he terminado. Muchas gracias, Carmen. Muchas gracias por esta presentación que sin duda pues, nos pone un poco en situación sobre lo que vamos a tratar ahora, ¿no? Ahora me toca hablar a mí y voy a tratar, como ya adelanté, de exponer resumidamente los resultados de este primer informe, este informe de avance, ¿no? Yo soy Javier González Arellano, soy politólogo, máster y doctorando en estudios avanzados en derechos humanos en esta casa de estudios y actualmente trabajo como técnico de investigación en este hermoso proyecto. Voy a ir aquí. Bueno, entonces, mi ponencia se titula El sinhogarismo desde los derechos humanos, el marco ético, los factores de riesgo, las restricciones, las recomendaciones y las buenas prácticas. Como ven, voy a tratar de sintetizar todo lo que hemos trabajado en los distintos ámbitos. Y voy a comenzar primero con una pequeña definición, ¿no? El sinhogarismo es definido por la nueva ley de vivienda como una circunstancia vital que afecta a una persona, una familia, que no puede acceder de manera sostenida a una vivienda digna y adecuada en un entorno comunitario y aboga a los sujetos de la experiencia, a los sujetos que lo sufren, ¿no? A residir en la vía pública u otros espacios públicos inadecuados y a utilizar alternativas de alojamiento colectivo institucionalizado, ¿no? Sin embargo, la negación o la falta de un derecho humano, como puede ser el derecho a la vivienda adecuada, no solo describe una circunstancia tal como lo plantea la ley, sino que también deriva en la creación de una identidad de un colectivo, ¿no? La cual, en el caso de las personas en situación de sinhogarismo, implica, ¿no? Engloba un proceso de estigmatización social cuyas consecuencias son la degradación, la deshumanización, y la desvaloración del ser humano, produciéndose de igual manera, ¿no? Una forma de discriminación sistémica y exclusión social tanto de la persona como del colectivo. La falta de hogar entonces constituye no solo una extrema violación al derecho a la vivienda adecuada y a la no discriminación, sino también una violación al derecho a la vida, a la seguridad personal, a la salud, a la protección del hogar, a no ser sometido a tratos crueles e inhumanos, ¿no? La falta de vivienda afecta también a la vida en comunidad y a las relaciones sociales y familiares de las personas en situación de sinhogarismo. De este modo, ¿no? Podemos decir que la posesión de una vivienda, en tanto techo, es necesaria pero nunca es suficiente para tener un hogar. Así, cuando hablamos del fenómeno del sinhogarismo, nos referimos a aquellas personas que han perdido el elemento subjetivo, íntimo, relacional y privado que configura el hogar, lo que se traduce en una sensación de inseguridad, por supuesto, de carencias para el desarrollo de la identidad y la autorrealización personal. Desde esta perspectiva podemos decir que el hogar viene a constituir una fuente de seguridad ontológica, en el sentido que es un lugar de constancia con el entorno social y material. Es un contenido espacial en el que se desarrollan las rutinas cotidianas de la existencia humana, es un lugar donde las personas se sienten más dueñas de sus vidas y es una base segura en torno a la cual se construyen las identidades. De esta manera, para abordar la problemática de las personas en situación de sinhogarismo desde el punto de vista del enfoque basado en los derechos humanos, tenemos que reconocer como punto de partida que la vivienda es un derecho humano fundamental, esencial para vivir en paz, con dignidad y seguridad, y requiere que los estados garanticen a las personas el acceso de esta vivienda en concordancia o en interrelación también con otros derechos humanos. En este contexto, poner fin al sinhogarismo desde un enfoque de derechos humanos implica, en relación con el principio de indivisibilidad e interdependencia de los derechos, realizar un diagnóstico del problema de forma comprensiva e integral, abarcando los múltiples y variados factores y efectos
o manifestaciones del sinhogarismo en las personas, considerando todos los derechos violentados y reconociendo a las personas en situación de sinhogarismo como titulares de derecho y no sujetos pasivos de beneficencia y caridad. Ahora bien, nos preguntamos, ¿cuáles son los factores de riesgo y desencadenante de la institucionalización de las personas en situación de sinhogarismo? En el contexto del fenómeno del sinhogarismo, el análisis de los factores de riesgo que llevan a itinerarios de institucionalización tiene que ponerse en relación directa con los factores de riesgo que conducen a la propia situación de sinhogarismo. La pregunta entonces que nos hacemos es, ¿por qué, dada la situación de sinhogarismo, algunas personas transitan hacia la institucionalización y otras no? ¿Y cuáles son los factores para que ello se produzca? Y esta cuestión presenta algunas particularidades, ¿no? En primer lugar, la decisión de acceder a instituciones típicamente se toma por parte de la propia persona sin hogar. Se hace en el contexto, por cierto, de unas alternativas muy limitadas y en un marco de respuesta de políticas públicas insuficientes. Pero en general, no se hace a partir, como puede ser con otros grupos que estamos estudiando en este mismo proyecto, no se hace a partir de decisiones de terceras personas, ¿no? En segundo lugar, la situación de institucionalización o no institucionalización viene a ser dinámica, tiene un carácter dinámico, en ocasiones con entradas y salidas de las instituciones, algunas de las cuales, por lo general, ¿no?, ofrecen solo servicios de carácter temporal. En tercer lugar, hay una cierta ausencia de datos e información sobre estos factores, toda vez que la mayoría de los estudios se han centrado en los factores del sinhogarismo sin indagar en los factores que conducen a decisiones de institucionalización. Dicho esto, nosotros en este estudio vamos a distinguir entre factores de riesgo y desencadenantes de tipo personal, como pueden ver en la diapositiva, y factores de riesgo y desencadenantes de tipo contextual. Sobre los primeros podemos mencionar la nacionalidad y la extranjería, el desempleo, los desahucios, la imposibilidad del acceso a la vivienda, las adicciones, la violencia de género y otras formas de violencia también, la desinstitucionalización propiamente tal también es un factor, entre otros. Y los factores, digamos, más contextuales, pues la precariedad laboral, la pobreza, la desigualdad, la exclusión social, la extranjería, el asilo, la violencia de género también, ¿no?, las redes comunitarias, entre otros. Ahora bien, en el contexto de la cultura institucional, ¿cuáles son las restricciones a las que se enfrentan las personas en situación de sinhogarismo, ¿no? Y para responder esta pregunta, primero vamos a definir las restricciones como actos, prácticas, dinámicas que tienen el propósito, el efecto de limitar el movimiento, la libertad de decidir o actuar de forma independiente de una persona, ¿no? El uso de restricciones afecta al libre desarrollo de la personalidad, es decir, a la capacidad de cada individuo para desarrollarse plenamente como un ser humano, expresando su identidad, intereses, preferencias, potencialidades de acuerdo a su propia voluntad. En los resultados preliminares de este proyecto hemos constatado que, primero, son pocos los estudios que se centran en el análisis de las restricciones que influyen o afectan al colectivo de personas en situación de sinhogarismo. Segundo, en los albergues y centros de acogida para personas en situación de sinhogarismo, el acceso está controlado institucionalmente y la ocupación está condicionada al cumplimiento de reglas o normas o códigos de comportamiento. El uso de restricciones en los servicios de atención para las personas en situación de sinhogarismo pretende justificarse para mantener de una u otra manera la seguridad de los residentes ante posibles comportamientos desafiantes o para cumplir con regulaciones institucionales de convivencia y orden. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el uso de restricciones debe ser siempre el último recurso y de ser utilizado, tiene que ser utilizado de manera proporcionada, justa y con respeto a los derechos humanos de las personas afectadas. En este sentido, entre las restricciones que hemos identificado se encuentran las restricciones de acceso y movimiento, como por ejemplo puede ser la imposición de horarios, la temporalidad de la estancia, la limitación del acceso al servicio, la imposición del albergue en desmedro de la libertad de elegir, las restricciones de comportamiento, por otro lado, imposición de reglas o normas de conducta dentro de la institución, así como la prohibición de ciertas actividades o comportamientos. Con respecto a las restricciones sociales, podemos encontrar la falta de intimidad o la sensación de hacinamiento, la restricción en algunos casos del uso de medios de comunicación o también la división de género de algunas de estas, residencias, ¿no?
Y finalmente las restricciones de pertinencia, que guarda relación con la limitación de la cantidad o el tipo de pertenencia, digamos, que llevan consigo las personas en situación de sinhogarismo, ¿no? Ahora bien, ¿qué nos dicen las recomendaciones y las experiencias internacionales para hacer frente a los factores de riesgo que llevan a la institucionalización del colectivo y a las restricciones que imponen los servicios basados en una cultura institucional? Vale. A través de un trabajo de búsqueda, sistematización y análisis de las recomendaciones internacionales, tanto en el ámbito de Naciones Unidas, de los órganos de Naciones Unidas y a nivel europeo, y como también las experiencias de algunos países, hemos podido llegar a las siguientes conclusiones preliminares, ¿no? La transición a un modelo con base comunitaria, es decir, a un modelo desinstitucionalizado del sinhogarismo, requiere políticas y estrategias integrales basadas en los derechos que tengan en cuenta la prevención, el acceso rápido a una vivienda y servicios de apoyo a largo plazo. Los servicios Housing First están teniendo resultados positivos en muchos países, sobre todo para personas con necesidades de apoyo, digamos, grandes, complejas, ¿no? Sin embargo, también son necesarias otras estructuras de apoyo que incorporen la prevención, el alojamiento de emergencia temporales, dignificados y servicios de apoyo y atención de baja intensidad que fomenten la participación y la toma de decisión de las personas en situación de sinhogarismo. Con respecto a las estrategias nacionales para erradicar el sinhogarismo, Finlandia, que alcanzó, entre comillas, ¿no?, un nivel de política de Estado, es un claro ejemplo que puede ilustrar el camino a seguir para elaborar una política pública integral en materia de sinhogarismo. Desde la necesidad de avanzar en políticas efectivas de prevención para abordar el sinhogarismo y la transición hacia modelos con base comunitaria, es también importante reforzar el papel de la inclusión laboral y el derecho al trabajo. Ahora bien, ¿cómo poner en práctica estas recomendaciones, ¿no? A través de la identificación de prácticas buenas, prometedoras y emergentes para la prevención y la erradicación del sinhogarismo desde una perspectiva de los derechos humanos y la vida en comunidad. A través de este ejercicio de identificación y clasificación de prácticas, hemos llegado a las siguientes conclusiones, ¿no? Las prácticas seleccionadas señalan que en materia de sinhogarismo es importante realizar una adecuada identificación de los factores y necesidades a la hora de formular las intervenciones sociales y también de implementarlas. A diferentes necesidades, diferentes respuestas. Las prácticas elegidas respetan la toma de decisiones de los usuarios, fomentan su autonomía, su independencia, las relaciones sociales y la seguridad ontológica, y consideran la vivienda como un derecho y condición previa para implementar cualquier intervención en el colectivo de personas en situación de sinhogarismo. La evidencia demuestra que las prácticas más efectivas para la situación de sinhogarismo crónico viene a ser Housing First. Para la situación de sinhogarismo más temporal, las medidas asociadas al enfoque Housing-led pueden ser las más apropiadas. Para las situaciones de transición de una institución a una vida en comunidad, la práctica Critical Time Intervention ha demostrado ser eficaz a la hora de prevenir el sinhogarismo. Finalmente, las prácticas basadas en la prevención están tomando relevancia a la hora de formular una estrategia integral de erradicación del sinhogarismo. Muchas gracias. Sí, bueno, ahora vamos a pasar al segundo bloque de esta conferencia, bueno, de este seminario de trabajo, en donde nuestros invitados nos van a ofrecer sus comentarios y reflexiones en torno al proyecto. La primera en tomar la palabra será María José González Ordovás. María José, por favor. Yo creo que lo tengo aquí, María José. Sí. ¿Cómo cierro aquí? A ver, dejar... ¿Dejé de compartir? ¿Dónde están? Compartir archivos. ¿Este es el tuyo? ¿Cuál? Sí. Perfecto. Compartir ahora. Aquí estamos. Bueno, María José... Bueno, primero es todo un honor tenerte en esta casa de estudio. De verdad, muchas gracias por venir. María José es profesora de Filosofía del Derecho de la Universidad de Zaragoza, es miembro del Laboratorio de Sociología Jurídica de esa universidad, es especialista en ética y globalización,
fundamentación de los derechos humanos y pensamiento político del urbanismo. María José, el micrófono es tuyo. Gracias. Buenos días a todos. En primer lugar, gracias Rafa de Asís y todo su equipo, grandes amigos, por haber contado conmigo. No sé si es un gran honor, o simplemente la que se siente honrada soy yo. Yo preparé este pequeño PowerPoint ayer o antes de ayer porque recibí la documentación el viernes. Entonces voy a intentar estar a la altura de las expectativas, de las circunstancias y de mi obligación. Quiero decir que, bueno, que me perdonéis, lo que esté mal es atribuible a mí. Entonces, pues bueno, voy a intentar dar una perspectiva desde las personas que me han antecedido en el uso de la palabra, pues creo que era Carmen, socióloga, y tú, politólogo. Bueno, pues aquí vienen los antipáticos, que somos los de derecho. Ya sabéis que los de derecho somos los antipáticos, los serios, los formales, pero los realistas, ¿no? Los que, bueno, llegan allí, poli bueno, poli malo, no sé, bueno, esto no se puede, bueno, esto es que, ¿por qué? Porque venimos un poco a, bueno, no nuestro papel, y eso que la filosofía del derecho somos los raros dentro del derecho, pero sí. Viene nuestro papel decir, sí, pero es que esto el derecho a día de hoy es así, entonces el marco en el que nos encontramos ha de ser tenido en cuenta para transformar la realidad si se quiere. Pero tenemos que saber de dónde partimos porque se supone que ya sabemos hacia dónde queremos ir, ¿no? Bueno, pues ese es mi punto de partida, ¿no? Voy a intentar aportar y, por supuesto, está sometido a vuestra opinión, crítica, lo que consideréis oportuno. En primer lugar, el término sinhogarismo no existe en castellano, no existe. Ya sabéis que muchas veces nos nutrimos y vivimos de las traducciones del inglés, ¿no? Entonces, pues quizás a mí se me ocurría que en vuestro informe, que yo ya adelanto mi respeto por un informe tan ambicioso, transversal, completo y demás, pues a mí se me ocurría que quizás habría que empezar diciendo el término sinhogarismo, el concepto sí se entiende, pero el término no existe. Por eso yo, en un afán de no sé si de pulcritud, lo suelo poner entrecomillado, ¿no? Al menos al principio decir, esta palabra no existe, la RAE, sí que existe una tendencia dentro de algunos académicos de introducirlo, pero de momento no está, ¿no? Entonces, bueno, pues que sepamos que el sinhogarismo no es una palabra, como tal, reconocida, bien. Tampoco existe una definición como tal. Es verdad que la ley de 24 de mayo del 2023, en el artículo 14, se hace alusión al sinhogarismo y se hace una pequeña intervención a lo que es esta situación. Claro, por diferentes circunstancias, ya sabéis que el futuro de la ley de vivienda, pues bueno, es un tanto incierto. Me refiero a circunstancias no solamente políticas, sino también jurídicas, porque el artículo 148 y 149 de la Constitución atribuye a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos la competencia en ordenación del territorio, suelo y vivienda. Por lo tanto, es verdad que se ha hecho un esfuerzo en esta ley por tratar de abordar el tema de la vivienda, que es un problemón en España, no de ahora, sino que lo llevamos arrastrando mucho tiempo y no somos capaces de haber encontrado una solución razonable. Entonces, se ha hecho un gran esfuerzo en esa ley, pero también hay que decir que es un esfuerzo que veremos en qué termina, en la medida en que, en buena parte, la implementación de esa ley va a correr a cargo de las comunidades autónomas, que son quienes tienen, en virtud de lo establecido en la Constitución, dicha competencia. Por eso, la Ley de Vivienda del 24 de mayo de este año, bueno, la tenemos ahí, es un gran referente. Es verdad que por primera vez se incluye en una normativa española con rango de ley este problema, lo cual no es cosa pequeña, ¿no? Entonces tenemos una de cal y una de arena, ¿no? Sí que creo que sería interesante distinguir entre sin techo y sin hogar. Y si pasamos a la... Es que no es lo mismo personas sin techo y personas sin hogar. Entonces, con el concepto o la idea sin hogarismo, ahí lo hemos metido de manera muy global y quizás hay que desglosar, en una posterior... luego seguiremos. Yo propongo, bueno, es una propuesta, ¿no? El concepto de sinhogarismo que en toda Europa se utiliza es el de FEANSA, lo tenéis allí, la única federación... que a lo mejor vosotros lo tenéis desarrollado en vuestro informe, pero claro, lo que yo tengo es
es una parte muy pequeña, entonces quizás lo que yo diga sobra. Y si es así, pido disculpas porque yo no tengo el contenido completo, ¿eh? Entonces lo tomáis a beneficio de inventario. Entonces, FEANSA, yo creo que hay que tomar en cuenta FEANSA, que probablemente lo habéis hecho, ¿eh? Sí. Lo habéis hecho, ¿no? Sí. ¿Ves? Es que a mí no me consta porque yo no lo tengo en mi documentación. Partimos de ahí. Vale, entonces hay que hacer caso a FEANSA o por lo menos tomarla como referencia porque es la única ONG a nivel europeo que se ocupa exclusivamente de este tema integrada pues, con 29 países y 80 y tantas instituciones. Entonces ya como esto lo habéis tenido en cuenta, pues olvidaos de mí. Vale. Esta definición de FEANSA a mí me parece muy buena. Y sobre todo porque es la que se está utilizando en toda Europa, ¿no? Entonces, bueno, pues simplemente también la tenéis aquí. Como ya la habéis trabajado, no dedicamos tiempo a esto, si queréis, ni siquiera la leemos, ¿no? Aquí yo creo que sí que habéis tenido en cuenta las tres facetas de la... Claro, la perspectiva jurídica, tener un título en propiedad. Aquí yo tengo ya mi sorpresa. No hace falta tener un título en propiedad. Esto, vamos, si todas las personas que careciesen de un título de propiedad en la vivienda fuesen sin techo, no sé, los inquilinos pues, o las personas que viven en precario, no. Entonces, ojo porque cuando se habla de la perspectiva jurídica hay que tener, el título de propiedad es uno de los posibles títulos, pero no voy a entrar en este tema, pero sabéis que en Europa la propiedad no ha tenido la importancia que ha tenido en España desde las leyes de Franco hasta ahora, con aquella idea de hacer del proletario un propietario, ya sabemos esta, ¿no? Bien, que todavía esto, la cultura institucional que dices tú, la cultura jurídica, bueno, pues tiene su peso y es muy grande. Entonces yo aquí una pequeña matización respecto a lo que FEANSA dice sobre esta cuestión. En la siguiente transparencia, bueno, de la combinación de esas tres perspectivas, me ha sido muy útil un trabajo que a continuación tenéis la fuente por si queréis remitiros a él, porque sí se distingue entre personas sin vivienda, personas sin techo, personas con vivienda insegura, que esto ya sí que nos abre un abanico de mayor concreción. Y voy a tratar de... Digo que la fuente no es mía, yo no tengo más mérito que el haberla encontrado, nada más. Ahí tenéis el origen de este trabajo. Entonces, claro, sin techo, pues sí, pues están viviendo en un espacio público a la intemperie, pero también son sin techo, duermen en un refugio nocturno y el resto de día no, porque el día es muy largo. Entonces, a lo mejor sí que tienen techo, pero no tienen hogar. Entonces, esta distinción... No tenemos un concepto jurídico de hogar, no lo tenemos ni de vivienda, ¿cómo lo vamos a tener de hogar? No tenemos un concepto jurídico para eso. Tenemos aproximaciones de la doctrina de las que hay que partir y hay que tener en cuenta. Pero esto es una debilidad para nosotros, ¿no? Para cualquier persona que se dedique a investigar esto. Y dice, pero entonces, ¿qué es el hogar? ¿Qué es el hogar? Se añade al techo algo que es afectivo, emocional, pero no tenemos la seguridad de qué es, ¿no? Entonces, sí que creo que de cara a vuestro informe, quizás os resultase interesante distinguir entre sin techo, sin vivienda o vivienda insegura, también, que si quieres lo vemos a continuación. Sin vivienda. Veis que, no sé si se ve más o menos bien desde lejos, no sé si se puede ampliar o no para que lo vean todos. Incluso hay una gran casuística, no se puede, en personas que están sin vivienda. Entonces, yo es que no lo tengo ni siquiera impreso. Si quieres lo leemos o no sé si lo pueden leer desde lejos. Sí, a ver, personas en albergues para mujeres, los sin vivienda, sí, que en principio vendrían siendo los sin hogar, ¿no? Personas en centros de alojamiento para solicitantes de asilo e inmigrantes, personas en un plazo definido para ser despedidas de instituciones residenciales o de internamiento, personas que reciben alojamiento con apoyo sostenido debido a su condición de personas en situación de sinhogarismo. Sí, seguimos si quieres. Estos son personas en las... No, bueno, sí, estas son las personas. Luego vienen los albergues. Sí. En realidad esta es la tipología ethos. Sí, sigue. Sí, además luego se nombra la tipología ethos. Pero, por ejemplo, si en la siguiente diapositiva... Vale. Vivienda insegura. Creo que hay que tener en cuenta en el sinhogarismo personas que están en una situación muy precaria, por ejemplo,
ocupaciones de vivienda. ¿Eso es un hogar? Ante la perspectiva de, o personas que están esperando un desahucio. Es decir, el lanzamiento ya está decidido por el juez. ¿Eso es un hogar? Hombre, vivienda sí, pero hogar. Claro, si utilizamos el término hogarismo, es en todos los sentidos, ¿no? En un sentido. Entonces yo creo que podría ser interesante lo de la tipología ethos, también sale, y creo que hay que seguirla. Pero de cara a una. Bueno, y la vivienda inadecuada, que sería la cuarta tipología. La vivienda inadecuada. Infraviviendas. ¿Eso es un hogar? Hacinamientos. Pues personas que todavía las hay. Sobre todo se está produciendo en España. Yo, bueno, conozco más alguna comunidad autónoma que otra, que el problema de las infraviviendas está creciendo en los ámbitos rurales. El sinhogarismo, por ejemplo, distinción entre el ámbito rural y el ámbito urbano. Que eso creo que hay que tenerlo en cuenta. No es comparable. Y se está produciendo un empeoramiento en el ámbito rural. ¿Por qué? Porque en el ámbito rural, por el envejecimiento, por el abandono, hay muchas viviendas que ya están considerándose infraviviendas. Distintas instituciones de mi comunidad autónoma de Aragón ya han definido como infraviviendas, pues viviendas donde incluso no llega el agua corriente, donde no hay calefacción, viviendas de muchas alturas donde viven personas muy mayores, que no hay ascensor. Claro, ¿eso es un hogar? Hombre, sí, a nivel afectivo sí, pero quizás, digo, insisto en esta idea, no quiero ser muy pesada, quizás convendría de cara a tomar decisiones para abordar el tema del sinhogarismo, diferenciar sin techo, sin vivienda, vivienda insegura o inadecuada. Y, por ejemplo, la inseguridad. Una señora que recibe malos tratos o unos hijos, eso es una vivienda insegura. ¿Están sin hogar? Hombre, sin hogar, si añadimos la componente afectiva, sí, vivienda tienen, pero hogar no. Entonces, creo que puede ganar vuestro informe, con todo lo que lleva detrás, con estas distinciones. Porque de cara a tomar medidas jurídicas, que en el fondo son muy importantes, como todos sabemos, no es lo mismo abordarlo desde la perspectiva de una persona que está en una vivienda pero es absolutamente inadecuada para su situación, o personas con discapacidad, con grandes barreras arquitectónicas, un hogar en el que entran pero tienen grandes dificultades para salir. Entonces, bueno, digo, esto a título totalmente de sugerencia. He puesto aquí también una de las cuestiones que yo encontraba en los pocos hojas que yo tengo de vuestro documento, que sé que son más y por lo tanto, insisto, esto lo podéis tomar desde mi ignorancia de conocer bien vuestro informe. Claro, es que sí que se cuenta, sobre todo en la medida en que el derecho a la vivienda no es un derecho subjetivo en España y en muchos otros países. No es un derecho subjetivo. Yo no puedo llamar a un tribunal o a la administración y que me den una vivienda. Entonces, esta confusión que observo entre derecho humano, derecho fundamental, derecho subjetivo, creo que puede ser una debilidad para el informe. Igual que en el ámbito de las restricciones. Por ejemplo, decía Javier, claro, hay que respetar los derechos humanos en las restricciones en el sinhogarismo. Bueno, hay que respetar los derechos fundamentales, porque la jurisprudencia es lo que te va a respetar. Es lo que te va a poner una barrera, pero a los derechos humanos no, va a hacerlo con los derechos fundamentales. Y voy a poner un solo ejemplo. Las personas que están en albergues, yo he traído aquí esto para que vieseis el de mi comunidad autónoma Concepción, en concreto en el Ayuntamiento de Zaragoza, donde pesa un gran decisionismo político, todo lo que se hizo en este informe, que era un plan integral para personas sin hogar, un plan integral. No todos los ayuntamientos lo tienen, pero insisto, decisionismo político, porque esto se realizó cuando el Ayuntamiento de Zaragoza estaba gobernado por un grupo político, unas personas, y desapareció después. ¿Por qué? Porque el derecho no refleja nada de esto. Y esta es una debilidad. Si no tenemos una obligación de hacerlo, pues bueno, las administraciones pueden mirar para otro lado o no y decidir que sus presupuestos van a otro sitio. Decía, en el ámbito de las restricciones de las personas sin hogar, he leído con detenimiento pues vuestra preocupación pues por los horarios, el derecho a la intimidad, el tema de el poder llevar enseres o no, el tema de las mascotas o no. Entonces, ¿qué dice el derecho de esto? Porque es importante tener en cuenta. Pues lo que dice, claro, es una relación de sujeción especial.
existe una relación de sujeción especial entre los administrados en la administración en determinadas circunstancias. Los presos, los enfermos, los niños en los colegios y personas administradas en una situación de dependencia continuada, dice la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Y si queréis, he aportado también para el seminario de la tarde, he buscado jurisprudencia actualizada. ¿Qué es lo que dice? Que por autoconservación, por autoprotección, las administraciones pueden establecer restricciones siempre que no supongan una vulneración de los derechos fundamentales. Límite, por ejemplo, la intimidad. Horarios, no hay problema. En el establecimiento de horarios de comida, de entrada, en esto no. En la intimidad sí que va a haber, esto no se puede hacer. No se puede hacer, pero no solamente con los usuarios de albergues o casas de acogida o refugios, que se siguen llamando refugios. En Zaragoza se llama el refugio. La visión tradicional de yo te acojo, bueno, lo que decía Carmen es muy interesante, ¿no? Cómo a través del lenguaje, en realidad, no solamente nombramos la realidad, sino que transformamos la realidad o decidimos conservarla, ¿no? Entonces, es importante tenerlo en cuenta. La jurisprudencia del Constitucional nos dice que las relaciones de sujeción especial, primero, no es una categoría constitucional. No hay nada decidido desde el nivel de la Constitución sobre qué diferencia entre el régimen general y la sujeción especial. Por lo tanto, ¿de qué va a depender? Va a depender de lo que digan las leyes, en principio orgánicas, pero bueno, y lo que diga el Tribunal Constitucional. Y se ha pronunciado. Y las veces que se ha pronunciado, ha dicho, en las personas que están en relación de sujeción especial, y sería el ejemplo de estas personas con las que nosotros estamos pensando, pueden tener restricciones. El límite va a ser los derechos fundamentales. Y pueden ser modulados. Seguramente la palabra modulada os sonará de la pandemia, que los derechos pueden ser modulados. Apareció una sentencia del Tribunal Constitucional que dijo, un momento, esto no se puede hacer. Pero no se puede hacer con los derechos fundamentales, sí con el resto. Entonces, llamó la atención porque, aunque pueda resultar antipático, y todos quisiéramos que no sea así, claro, yo pensaba, es que en una residencia de estudiantes tienes límites. Es que en un hotel incluso tú tienes límites para un desayuno. Desayunos de 7:30 a 10 y si no, hasta luego. Entonces, el hecho de las restricciones quizás convendría priorizar diciendo, bueno, estas no, porque hay una vulneración o posible conculcación de un derecho fundamental. Estas son de autoconservación, que es lo que llama el Tribunal Constitucional. Ya acabo, mi tiempo. Bueno, pues no sé si lo voy a dejar. Si quieres, seguimos saltando. Y voy al final. Os había puesto aquí distintas transparencias. Bueno, yo había puesto lo mismo que vosotros. Hay que fijarse en el caso escocés y en el caso francés como buen ejemplo. Yo el finlandés no sé si lo utilizaría tanto porque vosotros habéis dicho una frase y me voy a apropiar de ella. A problemas distintos, soluciones distintas. La climatología española no tiene nada que ver con la finlandesa. O sea, es que en Finlandia se ven obligados a hacer cosas y aquí, pues bueno, en Andalucía pues menos. Porque claro, es que aquí la climatología impera y allí o se acoge a las personas o las personas fallecen de frío. ¿Ha pasado en París? Ha pasado en París. Pero que allí la situación es tan diferente a la nuestra que quizás convenga buscar un ejemplo climatológica y culturalmente más parecido al nuestro, porque eso nos sirve de fundamentación. No, es que aquí al lado se está haciendo de otra manera. Pero claro, si ponemos Finlandia, las autoridades me pueden decir, oiga, es que España no es Finlandia. Entonces yo buscaría un ejemplo que se aproxime más a mí como argumentación para defender mi intento de cambiar la situación. Pero es una cuestión estratégica. Y ya si quieres ya voy también al final. Bueno, atención, hay una cosa importante, que esta no la he visto, pero puede ser porque yo carezca de la documentación completa. La Plataforma Europea para combatir el sinhogarismo. Hay una declaración de Lisboa de 21 de junio del 21, ¿la tenéis también? Sí. Bueno, pues entonces ya está. Yo no la tengo, yo no la he recibido y me preocupaba que no la tuvieseis en cuenta. Porque claro, aquí sí que hay unos objetivos claros. Y aquí la plataforma ha dicho, la Unión Europea tiene dinero para combatirlo. Entonces, basta con que os metáis las personas interesadas, sobre todo la declaración de que la Unión Europea, a través de la declaración de Lisboa, establece esta plataforma y dice, tranquilos, aquí va a haber dinero. Por lo tanto, el punto de partida es importante. No solamente la legislación española, que como os decía, la ley de vivienda del 23, pues no sabemos si las patas las va a tener muy cortas o muy largas, pero esto creo que nuestra esperanza puede estar más aquí
que en nuestra ley de vivienda. Ujú. Luego, pues, ya para terminar, os hablaba un poco del principio 19, de los pilares de la Unión Europea, por si acaso no lo teníais. Y pido perdón por las reiteraciones de lo que ya Nada, tenéis en no te vuestro preocupes. informe. Y ya está, no sé si he respetado el tiempo. Nada, lo he no te vulnerado. preocupes. Os María lo José, habéis muchas saltado. gracias. A vosotros. Bueno, vamos a ver. Bueno, a continuación tendremos el honor de contar con las palabras de Sonia Panadero Herrero. Sonia, ¿tienes una presentación? Sí. ¿Sí? Perfecto. Déjame... ¿Te importa que me ponga aquí? No, sin ningún problema, vamos. Sin ningún problema. Creo que... ¿Será este? Sí. Perfecto. Compartir ahora. Si Ujú. me pasas el ratón, yo puedo... Si quieres te cambio. ¿Sí? Y mejor, ¿no? Te cambio y así tú puedes estar controlando. A ver, ahí lo tienes. ¿Tienes? No, gracias. Bueno, Sonia, ¿se escucha, cierto? Sí. Sonia es profesora de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid, es especialista en estudio de variables psicosociales relevantes en colectivos de situación de pobreza y exclusión social, así como en la evaluación de programas de atención a dichos colectivos y ha participado en importantes proyectos de investigación sobre personas en situación de sinhogarismo. Sonia, tienes la palabra. Muchas gracias, Javier. Bueno, en primer lugar, dar las gracias por estar aquí hoy. Es un lujo, la verdad, haber podido acceder en primicia al trabajo que están realizando en el marco de la investigación, que la verdad que está siendo, por lo que he podido ver, un trabajo súper exhaustivo y me imagino que también un reto interesante. Bueno, voy a intentar, a partir de la documentación que hemos tenido la suerte de recibir, hacer algunas aportaciones o lanzar algunas reflexiones que me han surgido al hilo del propio documento y también de lo que he tenido la oportunidad de escuchar, ¿no? hasta este momento. Tomando como orientación el propio esquema de la propia organización del documento, es verdad que a nivel inicial y de una forma breve, directa, yo creo que interesante, se parte de un análisis de las características fundamentales, ¿no? del modelo de atención que tenemos en nuestro país para las personas en situación sin hogar. Y es verdad que la imagen que se da pues, no deja de ser real y, no iba a decir lamentable, no sé si es lamentable la palabra, perdonadme, pero es verdad que en general es un modelo muy basado en la atención a la emergencia, en la asistencia, es un modelo lento que se adapta muy escasamente a las necesidades múltiples, diversas y digamos, urgentes, ¿no? de las personas que se encuentran en esta situación sin hogar. Y es verdad que hay, yo creo que atraviesa un poco ese primer apartado el hecho de la falta de información que hay. Es muy, no sé si es algo compartido con el resto de colectivos con el que estáis elaborando este proyecto de investigación, pero es verdad que en el caso de las personas sin hogar es algo muy, muy evidente y muy llamativo. Es cierto que también se están dando algunos pasos que creo que pueden ser importantes y que quizá podríais incorporar en el informe, como es el proyecto piloto de, por ejemplo, de recuentos nocturnos que se está planificando para este año y que a lo mejor nos da una foto que nos permite complementar lo que habéis utilizado como referencia, que son los trabajos del INE, que pueden ser cuestionables, podríamos decir, ¿no? Que no dejan de tener muchas limitaciones y que, aunque nos permite hacer una foto, es una foto a la que le podríamos poner muchos matices. Pero lo que me ha llamado la atención, y de verdad que lo entiendo, y no solo en el documento está recogido, sino que también Javier lo ha señalado en su intervención, es el tema de cómo se aborda o cómo se plantea, por ejemplo, el tema de los factores de riesgos y desencadenantes de los procesos de desinstitucionalización, porque se habla de la toma de decisiones de un itinerario de institucionalización. Y entiendo vuestra reflexión frente a que es cierto que en otros colectivos probablemente la institucionalización se da a partir de la decisión de terceras personas.
Pero también es cierto que hay que quizá, y ya os digo que entendiendo que lo habéis señalado y que está puesto, y además está puesto con mucha, yo creo con mucha elegancia, es decir, la decisión de acceder a instituciones típicamente se toma por parte de la propia persona sin hogar, se hace en el contexto de unas alternativas limitadas y de un marco de respuestas de políticas públicas insuficientes. Y eso es cierto. Pero creo que lo que hay detrás es algo que quizá bueno, pues habría que intentar también recoger. Digamos que para considerarlo como algo voluntario es cierto que tenemos que considerar también las alternativas que tienen las personas cuando entendemos que toman una decisión. Es como cuando escuchas, no, está en la calle porque quiere. Yo no he conocido a nadie que esté en la calle porque quiere. He conocido personas que ante la alternativa, que hay que verlo, y hay que, para entender que alguien pueda tomar esa decisión en un momento determinado, pero no es porque quiere, es porque las alternativas, pues en muchas ocasiones ponen en riesgo su vida, ¿no? Porque como habéis dicho, efectivamente, esto es una vulneración del derecho a la vivienda, pero es una vulneración del derecho a la vida, ¿no? Bueno, por no repetirme mucho respecto a la ponencia esta tarde, pero es verdad que habría que ver las tasas de mortalidad, por ejemplo, de las personas que se encuentran en situación de sin hogar, sobre todo de aquellas que están literalmente en la calle. Entonces, sin olvidar esta cuestión, o por lo menos planteándola de inicio, sí que traigo aquí un poco los factores que habéis comentado, y que es verdad que los factores de riesgo y desencadenantes de la institucionalización en el caso de las personas sin hogar probablemente están muy relacionados con los propios factores de riesgo y desencadenantes de la propia situación sin hogar, así como también de los propios factores quizá mantenedores de la misma. Y es cierto que habéis mencionado, y yo creo que habéis hecho un trabajo bastante exhaustivo, pero yo a mí me gustaría destacar, y os animaría quizá a incorporarlo como en el propio documento, el hecho de que estos quizá factores de riesgo más personales tienden a acumularse de forma muy importante en las personas en situación sin hogar. Es decir, cuando estamos hablando de problemas relacionados con el consumo, violencia, temas de problemas de salud mental o salud física, discapacidad, estamos hablando normalmente de fenómenos que se acumulan, de dificultades que se acumulan de forma muy importante en las personas sin hogar. Y precisamente creo que ese es uno de los factores más importantes de riesgo para la institucionalización. Preguntáis, ¿por qué hay algunas personas que se mantienen, ¿no? que se institucionalizan y otras no? Pues yo creo que ahí quizá puede estar una de las claves, precisamente en esa acumulación. Y también yo destacaría como variables personales, quizá por mi formación, ¿no? Como psicóloga, no sé si caemos mejor o no que los... pero una parte, o intentaría traer precisamente a esos factores de riesgo y desencadenantes, algo que muy acertadamente comentáis en un apartado previo, que es las consecuencias psicológicas que tiene la propia institucionalización para las propias personas. Creo que mencionabais de forma específica aspectos como culpabilización, por ejemplo, desconfianza en sus propias capacidades. Y yo creo que ese, digamos, cómo mina la institucionalización a las personas que se encuentran en la misma es una de las explicaciones de por qué se mantiene, ¿no? Y cuesta tanto romperlo. Entonces yo quizá pondría y añadiría a lo mejor también otras cuestiones que tienen que ver con lo que los psicólogos sociales habitualmente llaman, por ejemplo, metaestereotipos, que podríamos hablar de cómo piensan las personas que se encuentran en situación sin hogar, que les ve la población general, es decir, qué esperan. Porque cuando hablamos de volver a devolverles de alguna forma a la comunidad, ¿no? ¿Qué piensan ellos que se van a encontrar? ¿Cuáles son las actitudes que piensan que se van a encontrar en esa? Y que en muchos casos tiene mucho que ver con lo que podríamos llamar autoestigma. Es decir, que asumen, además, muchas de las características negativas, podríamos decir, que se atribuye a las personas que están en situación sin hogar. Y que claramente, a veces yo creo, que pueden entorpecer esos procesos de inclusión o de desinstitucionalización. El propio miedo
a salir de un contexto que, por muy hostil y muy inadecuado que pueda ser, a veces es un entorno conocido, ¿no? Y es un entorno en el que, bueno, pues a lo mejor se mueven. Entonces, creo que ahí esas variables psicológicas también pueden estar jugando un papel y que tienen mucho que ver con las propias experiencias de discriminación que las personas han sufrido, relacionadas con su situación sin hogar, pero no solo con ella, o no las atribuyen solo a ellas. Como comentaba, son personas en las cuales se han acumulado importantes problemas, características, dificultades que les han expuesto en muchas ocasiones a muchas de estas experiencias y, por lo tanto, anticipan un cierto rechazo en función de esas experiencias pasadas. Entonces, yo quizá creo que podría ser interesante también incorporar eso. En cuanto a factores contextuales, yo creo que los que incluís efectivamente tienen todos muchísimo... Ay, bueno, me vais a perdonar, es que voy a intentar ajustarme un poco al tiempo, pero no te preocupes. ya sé que no me estoy ajustando. Pero es verdad que lo que estaba planteando también, que hay factores personales que de alguna forma marcan, no sé cómo decirlo, digamos la llegada a la situación sin hogar. Bueno, voy a decir, para sentir que por lo menos estoy avanzando, lo voy a pasar a la siguiente diapositiva, que tiene mucho que ver, que interaccionan mucho con esos factores contextuales, ¿no? Muchos de ellos los habéis señalado, pero a mí también me gustaría, o creo que tendría sentido añadir algunas cuestiones más allá de las que vosotros y vosotras habéis considerado en el informe. Una tiene que ver con el propio sistema de atención. O sea, para mí, ¿por qué las personas, o cuáles son las dificultades que podemos encontrar en esos procesos de desinstitucionalización o que facilitan los procesos de institucionalización? Vienen del propio sistema de atención. Y no me refiero solo al sistema de atención a personas en situación sin hogar, sino en general a muchas otras redes que no se sienten responsables o no se sienten aludidos por esta situación. Por ejemplo, ¿no? En muchos casos las mujeres que son víctimas de violencia de género llegan a la situación sin hogar, y eso es algo porque las redes específicas de atención a mujeres que en esta situación no las han atendido. ¿Y por qué no las han atendido? Porque fundamentalmente nuestras redes especializadas son unas redes muy... digamos, no sé si llamar exquisitas, ¿no? Que tienden a entender que las personas tienen que encajar en un cajón concreto. Si una mujer, además de ser víctima de violencia de género, tiene otras dificultades, otros problemas, como un problema de salud mental o dificultades relacionadas con el consumo de alcohol o de otras sustancias, entonces lo va a tener muy difícil para ser atendida en esa red a la que todas las víctimas de violencia de género deberían poder acceder. Y por otro lado, ¿no? O sea, eso facilita la llegada de esas personas, de estas mujeres a esta situación. Pero por otro lado, una mujer que ya esté en situación sin hogar y que sea víctima de violencia de género, yo no sé si seguro que me podríais corregir alguno de los que estáis aquí, que lo habréis tenido que sufrir. Es prácticamente imposible que sea atendido en estos recursos específicos. Es decir, en muchas ocasiones el estar sin hogar y el estar siendo atendido en recursos para personas en situación sin hogar, de alguna forma impide o es una barrera para acceder a la red más especializada de recursos, sea salud mental, sea adicciones, sea violencia, sea... Entonces, yo creo que eso quizá sería un elemento que se podría considerar. También me da la sensación de que, y tiene que ver con esa parte más restrictiva que mencionabais anteriormente y que yo creo que es muy importante, con la propia organización de los recursos de atención a personas en situación sin hogar. Pero a veces de los aspectos más, digamos, a veces físicos o a veces de organización. ¿Cuántas personas están siendo atendidas en un albergue o en un centro de acogida? ¿150? 200, 100. Claro, para que ese centro pueda seguir funcionando, efectivamente tiene que probablemente poner o estructurar unas normas. Entonces, es muy difícil trabajar para la autonomía desde las restricciones que pone el propio servicio, la propia organización. Aunque
aunque los profesionales intenten hacerlo. Pensad en yo a veces pienso la conflictividad que existe en las comunidades de vecinos, ¿no? Que tienen muy pocas áreas comunes o compartidas, un rellano, un portal, una escalera, un ascensor, y ya hay problemas. Imaginaros un espacio en el que conviven de forma muy intensa 100, 150 personas, 200 personas. En gran medida siento que la atención profesional en muchas ocasiones va dirigida a controlar eso, es decir, a hacer que pueda seguir funcionando, pero por supuesto no es la situación ideal para que los profesionales puedan trabajar desde la autonomía. Entonces, por eso os añadía, ¿no?, de alguna forma, esas formas de organización, la estructura física, el número de plazas, las propias dificultades que yo creo que tiene la red de atención a personas en situación sin hogar de coordinar, de articular o de trabajar con otras redes. Y yo no estoy diciendo que sea porque no lo intentan, ¿eh? Creo que ese trabajo es siempre complejo de coordinación, pero creo que otras redes, como os decía antes, no se sienten directamente implicadas. Y eso creo que tampoco facilita que los procesos de desinstitucionalización puedan producirse. Por otro lado, también de los propios profesionales, pero no quiero decir que ellos tienen que tener un papel central, pero no olvidemos, por ejemplo, cuáles son sus condiciones de trabajo, es decir, cuántas personas tienen que atender. Claro, en el informe en algún momento se cuela un dato que es en los programas de Housing First tienen una ratio, por ejemplo, de profesional y personas atendidas en torno a 6, 10, 12. Claro, eso es una forma, digamos, óptima, en el que es una forma viable de trabajar con las personas. O sea, el propio modelo facilita que, efectivamente, por supuesto, profesionales formados para este tipo de intervención, trabajando también las resistencias que se puedan tener, por supuesto, todos tenemos resistencias al cambio, ¿no? Se pueda llevar a cabo este tipo de trabajo con ese objetivo más de recuperación o de no pérdida a veces de la autonomía que estas personas tienen antes de entrar en estas instituciones. Porque además yo creo que los profesionales, lo que yo observo habitualmente es una gran implicación en su trabajo y un gran interés por lo que hacen. En muchas ocasiones cargan sobre sus espaldas, es decir, y hacen todo lo que pueden, pero es una lucha contra la realidad. Y por otro lado también, creo que no se menciona de forma explícita y quizá habría que traerlo en el informe en algún momento, que es el hecho de la existencia del estigma en la sociedad, que digamos que sí que tiene cierto rechazo hacia el colectivo de personas en situación sin hogar, y puede ser también una cierta barrera. Y muy relacionado con eso, simplemente y para terminar, el tema de las restricciones. Es verdad que habéis mencionado restricciones de acceso, de movimiento, de permanencia, sociales, de pertenencia, que en el fondo lo que hacen es que reducen la posibilidad de tomar decisiones de las personas. ¿Por qué? Pues yo, os lo comentaba antes, es sencillamente para que el recurso pueda funcionar, es decir, no estalle, no explote, ¿no? Es decir, se mantenga más o menos, digamos, controlado. Pero es verdad que a coste de reducir o casi a veces, es un término un poco feo, pero quizá infantilizar a las personas con las que se trabaja. Porque yo siempre lo he pensado, ¿no? Que todos somos adultos y a todos nos gusta tener posibilidades de poder elegir, no solo las personas con las que vives, las personas con las que estás, ¿no? Los horarios a los que comes o el cómo te organizas o el qué. Y esto se limita de forma brutal en las personas que se encuentran en este tipo de recursos, es decir, pues con tantas personas, ¿no? Es verdad que todo tiene explicación, ¿no? Sí, pero claro, el hecho de tener que tener tus pertenencias no en un armario, como probablemente los tengamos todos, sino en una taquilla, ¿no? Pues igual no es igual compartir habitación con muchas otras personas, o no poder decidir, por ejemplo, ¿no? Si te puedes echar una siesta o no, o a qué hora, o entonces, es decir, cosas menores que seguramente no valoramos en nuestra vida cotidiana, pero que están ahí, pues. Y luego, efectivamente, cuando hablamos de esa toma de decisiones,
el no olvidar las condiciones en las que en muchas ocasiones se atiende a las personas que están en situación sin hogar. Probablemente en los últimos años hemos visto una mejora importante, pero es verdad que cuando alguien decide no acceder a esos recursos, es decir, a lo mejor no iniciar esos procesos o no institucionalizarse, podríamos decir, o no dar ese primer paso, tiene que ver con las condiciones de lo que se le ofrece, que en muchas ocasiones pues es que no son todo lo dignas, ¿no?, que se podría esperar, porque la alternativa eso sería la calle, que decimos es peligroso para las personas, es insalubre, pone en riesgo su integridad física, les expone a situaciones no solo de violencia, sino también de discriminación, de rechazo, pero también, por ejemplo, en el caso de las mujeres que tienden a evitar las situaciones de calle, las expone a otras situaciones que tampoco son mucho mejores. En muchas ocasiones, para no terminar en estos recursos, albergues o centros de acogida que están pensados fundamentalmente para hombres y que lo entienden y lo asumen como un riesgo, porque muy probablemente lo son, toman otro tipo de alternativas que pueden también exponerlas a distintas situaciones de riesgo, de explotación, de abuso, que creo que, bueno, pues eso, ¿no?, que nos hace que quizá eso de la toma de decisiones pues no sea algo más. Discúlpame, Javier, me he columpiado más allá de lo razonable. Muchas gracias por tu presentación. Muchas gracias. Bueno, vamos a continuar. Ahora vamos a tener el gusto de escuchar a Juan Ángel Martín Fernández. Juan Ángel es profesor de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid, es especialista en Economía del Patrimonio Cultural y en evaluación de programas públicos y políticas sociales en materia de sinhogarismo, dependencia, mayores y juventud. Juan, por favor. No sé si te quiere... ¿Qué va? ¿Trajiste presentación? No. No, entonces bueno. Por eso pues ponte aquí. me va en cualquier sitio. Ponte aquí. Bueno. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Bueno, la sesión se supone que acaba 1:30. Sí. Entonces saludo y me voy, ¿no? No te preocupes, empezamos un poco con retraso. Bueno, pues nada, empiezo obviamente... No, por favor, todo así, esto es así. Somos elásticos. Bueno, gracias, Javier, gracias a los organizadores de este seminario de hoy. Enhorabuena por el estudio que estáis realizando. Efectivamente, los que hemos tenido acceso a él comprobamos que es muy solvente. Bueno, algunas matizaciones previas a mi intervención que también explican que yo no traiga presentación aquí. Una cosa, yo vengo como profesor, yo soy profesor del Departamento de Economía Aplicada, Pública y Política. Esa es la cosa. Bueno, ¿por qué estoy yo aquí? Porque yo no soy un experto en sinhogarismo o en sinviviendismo, podríamos decir, o en fin, sinhogarismo. ¿Qué pinta el patrimonio cultural en esta presentación? Bueno, yo a lo que me dedico, no sé si experto, pero bueno, a lo que me dedico es, desde hace tiempo es a evaluar políticas y programas. Y, por supuesto, no os preocupéis que después de del derecho, el último escalón en lo amigable pertenece a la economía, entonces estáis salvadas ambas, no os preocupéis. La ciencia lúgubre ha llegado al seminario. La manta corta, ¿verdad, Carmen? Carmen es que fue alumna mía, me ha dicho... ¡Qué sorpresa! Sí, ya sabéis, esto de la economía y sobre todo de los recursos públicos. O te tapas la cabeza o te tapas los pies, pero hay que elegir. Y un poco a eso me vengo dedicando yo, a ayudar a... Bueno, ayudar. A ver, si yo puedo ser de utilidad hoy aquí, espero que sea porque... Y además sin presentación. Bueno, voy a intentar ser de utilidad. Mi trayectoria de trabajo en los últimos 20 años, para mí, demuestra una constante. Tanto para organizaciones públicas como privadas, es clave saber si se están empleando bien los recursos. Tú, Javier, antes hablabas de efectividad. Los programas alternativos a los tratamientos habituales en el sinhogarismo, por lo que yo sé, que yo llevo en el sinhogarismo desde que me
junto con Sonia, pues hace como unos 6 años o así, empezamos a evaluar programas de Housing First. Igual hace más. Sí, probablemente. Se nos pasa el tiempo. Ella sí que es experta, como ha demostrado. Nosotros en esas evaluaciones lo que hacemos, mi equipo, pues es aportar la parte económica, claro, costes, y entonces dar el paso, Javier, de la efectividad a la eficiencia. A la eficiencia. Cuando en el denominador ponemos también los costes, ¿no? Y bueno, yo os decía antes, ¿y por qué esto igual es algo útil? Porque esa experiencia de 20 años mía, desde luego, demuestra eso. La absoluta necesidad de los agentes de demostrar que están empleando adecuadamente los recursos. Y además es que es legítimo, porque hay muchas opciones, pero no solo en estos programas de atención a personas que carecen de, o que queremos, los que estamos en esa línea de la desinstitucionalización. Bueno, obviamente una buena herramienta son los análisis coste-efectividad, que es a lo que nos dedicamos nosotros. Bueno, antes de entrar en materia, ¿por qué no tengo yo hoy una presentación? Pues porque no he utilizado el método científico conmigo mismo. Yo recibí un email en el que decía que hay una primera parte transversal que será sobre lo que trate la sesión, y yo, en lugar de preguntar con el método científico, ¿no?, asegurarme si eso era así, pues directamente tiré para adelante, y entonces yo he hecho un ejercicio de ámbito 1, ámbito 2, o sea, un ejercicio como si estuviera en un examen. Ámbito 1, ámbito 2, ámbito 3. Bueno, por eso no hay una presentación. Entonces, bueno, disculpad si mi intervención hoy pues va a ser un poco así, pues como eran mis clases, ¿no?, así un poco descolocadas, pero que a vuestra disposición. Y ya yendo al grano, porque queremos ser útiles, ¿no? Bueno, una cosa que me ha llamado la atención es que cuando se llega al ámbito 9, voy directo, porque es que lo tenía para después, pero voy directo. El ámbito 9 de vuestro trabajo, que es el de la evaluación económica, ¿no? Ese tiene 3 páginas. Los demás tienen muchas páginas, pero ese tiene 3. Bueno, pues a nosotros también nos pasa. Venga, retomo el hilo. Generalmente a mí me acaban llegando, a mi equipo le acaban llegando casos difíciles. Las ciencias sociales son casos difíciles. Siempre son temas en los que las estadísticas son débiles, porque claro, si hay debilidad con las fuentes que habéis mostrado antes, imaginaos ya sobre datos económicos. 0. Entonces hay que construirlo todo, lo cual, claro, nos da trabajo, eso está bien, ¿no? Pero hay que extraer información primaria directamente. Y es que si no, sin datos, en fin, esto desde la economía el análisis de género, que de hace muchos años y tal, sin datos no hay visibilidad, sin visibilidad no hay prioridad, sin prioridad no hay cambio. Y yo creo que aquí, todos los que estáis aquí, estamos aquí hoy, pues queremos el cambio, ¿no?, hacia la desinstitucionalización. Pero, ya decimos, entornos, una cultura que no es precisamente propicia a ese tipo de cosas, unas políticas, unos marcos legales poco definidos, unas políticas que no priorizan esos caminos, novedad, hay que romper barreras, frente a proveedores de servicios y a sistemas que están consolidados con otros paradigmas desde hace mucho tiempo. Bueno, en definitiva, para poder transitar por ahí, creo que la utilidad que puede aportar el análisis económico, el análisis de coste que hacemos nosotros, pues es un poco ayudar en el cómo. Porque el qué queremos, yo creo que compartimos, que es un sistema mejor. Yo, de lo que he leído a nivel internacional, no sé si he visto algún estudio que diga que es peor el Housing First, ¿no? Para algún colectivo, para los que no cumplen alguna condición, vale, pero generalmente es un sistema infinitamente mejor, es el Mercedes del sinhogarismo. La cuestión es que hay que convencer. Bueno, yo puedo hablar con propiedad de los datos que nosotros hemos generado, de lo que nosotros hemos medido, ¿no? Y ahí me tengo que referir sobre todo pues, al programa Hábitat. También hicimos luego una evaluación en Madrid y ya estamos haciendo otras 2. Están en curso, pero vamos, el programa Hábitat fue a nivel nacional y es la referencia a la que, bueno, si tuviera una presentación habría cifras de eso aquí. Conseguir los datos fue un suplicio. Sobre todo porque además es muy injusto.
los proveedores de hábitat sí conocen sus datos, sí conocen sus costes, pero la competencia no. Bueno, animo a quien tenga interés en cómo se hizo aquello a que vaya a ese estudio, que además en la red está Panadero, Martín y Martínez, ¿no? Ahí lo tenéis, del año 21. Veo que eso es una cosa que está en vuestro trabajo también. Hay que evaluar. Estamos todos de acuerdo en que hay que evaluar. Por poner algunos peros. En ese ámbito 9 se habla de evaluar a nivel de organización. ¿Puede ser? Definir el objeto, la institución. Concluís. Yo os animaría, ni institución ni programas. Hay que bajar más. Es a los usos que hacen las personas. O sea, tiene que ser totalmente bottom-up. Si queremos comparar. Porque dentro de una institución se ofrecen muchos servicios. Hablo siempre desde la perspectiva económica, perdón. Pero si queremos delimitar en qué se gastan los recursos, no vale solo con quedarse en la institución, incluso los programas, sino hay que llegar a los consumos. Esto es complejo. Bueno, pero veo que estamos de acuerdo en que hay que evaluar. Lo de la evaluación ética y demás, esto está muy bien. Habría que consolidar, por ser de utilidad. Todos sabemos lo que es el Producto Interior Bruto. ¿No, Carmen? Sí. Y nos parece, entramos en el INE, ahí están las cifras del Producto Interior Bruto, y parece que es como que algo que existe por sí mismo y que siempre ha estado ahí y que siempre se autogenera. No. Esos datos están ahí porque el INE obliga a toda una muestra de empresas pues a dar los datos, ¿no? Hasta las input-output, en fin, sus consumos. Aquí sería excelente ir hacia algo así. Yo no sé cuál sería el mecanismo, pero si se pudiese ir hacia una especie de observatorio. Porque, claro, estamos siempre trasladándole la responsabilidad al poder público. Yo también lo tengo aquí en mis apuntes. Pues que en las licitaciones, para conceder financiación, haya que demostrar. Y además demostrar no solo en qué te gastas el dinero, sino como en cualquier servicio, la satisfacción de los usuarios. No sé si es un término que he visto por el estudio. No sé. La satisfacción. ¿Funciona? Bueno, tal vez hay otras alternativas más factibles, ¿no? que la administración obligue. Tal vez, pues eso, algún tipo de herramienta que también devuelva a las entidades ese esfuerzo que tienen que hacer para poder reportar toda esa información. Porque es que es verdad que sus sistemas contables no están preparados para esto. Esto es la contabilidad analítica o de costes. Hay que ir a eso. Perdón. Que me lo creo. Pero sí, si queremos, ¿por qué? ¿Y por qué todo esto? Porque está, como bien decía Berta hace un rato, y bueno, y sabéis todas y todos, esto es una batalla de largo plazo, decía ya décadas. Batalla cultural, es una batalla tal. Y para intentar progresar en esa batalla hace falta ese tipo de información. No lo sé, voy por 11 minutos. Además, es que funciona. Al menos en nuestra evaluación salía bien. Son innumerables los retos. Hablo ya un poco aquí de nuestro trabajo, ¿vale? Primera cosa sorprendente una vez que consigues recopilar datos. El sinhogarismo, ya sé que para quienes estáis con ello todos los días, pues es una obviedad, ¿no? Pero para los que estábamos recién llegados en ese momento, siempre tiene coste. Cuando no atiendes a las personas, también cuesta. Por eso es muy importante cómo se mide. Nosotros ahí lo que hicimos fue distinguir costes de alojamiento, costes de atención, pero todos esos son costes internos. Y va por el sentido de la efectividad que decís antes, efectividad de los programas. Sí, pero es que hay toda otra serie de costes que son las externalidades. Esto, economía pública, pues es un clásico. Las externalidades. Eso hay que meterlo. Son los servicios que consumimos todas, todos. ¿Los consumen en igual cantidad y con el mismo impacto las personas sin hogar? ¿O porque creemos que no se atienden, eso no tiene...? No. Siempre hay coste. Bueno, dicho esto, pues eso. El problema que yo veo personalmente es que de los programas alternativos de desinstitucionalización, al menos los que hemos medido nosotros,
en Housing First, digámoslo, son caros. Son buenos y son caros. Bien es cierto que cuando nosotros utilizamos precios de vivienda pública, perdón, de vivienda privada en Madrid, María José antes decía una cosa que para mí también tengo por ahí apuntada en mi ejercicio. Es muy importante esto también de la concentración y de la vertebración territorial de estas situaciones, ¿no? Muy paradójico, espacios que se quedan vacíos y que se quedan... Y concentración, claro, efecto aglomeración. Hay recursos, hay afluencia de personas, pero eso también satura y eso también aumenta los precios, ¿no? Para todos. Bueno, eso tendría que estar también, a mi juicio, por ahí. El tema territorial es clave. Bueno, si se hace con vivienda pública, la cosa se iguala mucho. Pero mucho. Bueno, podéis encontrar en nuestro trabajo distintos... hay que corregir la fotografía, porque si no, claro, te quedas con que uno es muy caro y los otros son más eficientes, porque proveen unos servicios con un coste mucho menor. Pero es que están dando una atención que no es permanente. Es que la tasa de retención en estos programas que evaluamos de Housing First eran altísima, era el 96 y pico, era el 97%. Bueno, ¿qué os voy a contar a vosotros? En otros programas, en los TAU, pues eso no pasa. Entonces, claro, si tú descuentas que, en fin, todo este tipo de cosas, las cosas se aproximan mucho. Por tanto, digo, hay batalla en el campo económico, hay batalla que dar. Las cuentas salen o pueden salir. Y para mi juicio, yo lo poco que puedo traer hoy aquí es eso. Eso tiene que, si queremos que esa batalla vaya... por lo menos nos la podamos dar, porque si no, vamos, aquí hay una competencia de recursos. También traía un documento, por ponerme gris del todo, desde la economía, de la AIREF. Ya sabéis que AIREF es hablar de palabra de Dios cuando es cuentas y demás, ¿no? Sobre todo públicas. Y claro, pues cuando uno ve el escenario macroeconómico y, en fin, y la marcha de los recursos, pues dices, bueno... el incremento de recursos, que es algo que también está en el estudio y es necesario, claro, pero eso tiene una vía complicada. Necesariamente, a mi juicio, hay que ir a una redistribución de los recursos, redistribución de la financiación. Y eso significa priorizar una línea sobre otras. Y para eso hay que poder decir, merece la pena. Y eso es lo que hace la evaluación. Entonces yo animo a buscar algún sistema a que busquemos algún sistema de evaluación permanente, incluso al que se puedan adherir entidades que a cambio pues, tengan también ese plus, ese retorno de la transparencia, la evaluación, porque bueno, aquí es obvio que hay que ir hacia un pool de sistemas de atención, ¿no? O de programas de atención. Bueno, disculpad, está bien así, ¿no? 15 minutos. Sí, está muy bien, muchas gracias. A vosotros. Pues nada, tenemos muy poco tiempo, de hecho ya nos pasamos, pero sí nos gustaría abrir ahora una ronda de preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta y que quiera comenzar, por favor, puede hacerlo. Ahí hay una pregunta, por favor. Vale. Yo estoy aquí, me bajo. Como quiera. Si te sientes a gusto de aquí. Si no me preguntan a mí, me quedo. Sí. Bueno, vamos a hacer una ronda de preguntas, vamos a acumular unas preguntas y luego ya trataremos de responderlas, ¿vale? Aquí hay una. Espera un segundo. Espera. Como reflexiones y aportaciones que me iban surgiendo según escuchaba a todas las personas que han participado, ¿no? y a la propia presentación inicial que hacíais. Y una es con el perfil sobre el que estamos observando, al que estamos mirando, ¿no? Que en ocasiones al hablar de institucionalización pensamos que siempre personas que están en un centro, y para mí va mucho más allá, porque incluso las personas que están en la calle están institucionalizadas, bien porque hacen uso de servicios de emergencia, comedores o lo que llamamos SAMU social, LUMES, lo que sea, o bien porque esa cultura de institucionalización ya está en ellas, y cuando aparecen, por ejemplo, en otros servicios, nosotros trabajamos con servicios de vivienda para personas sin hogar, llevan la mentalidad de la institucionalización y te dicen lo que esperan, ¿no? Lo que creen que tú quieres oír. Quiero un trabajo, quiero recuperar mi familia, quiero dejar las adicciones, quiero no sé qué. ¿Qué quieres hacer en tu vida? Lo que tú me digas, ¿no? Y eso para mí es muy grave, ¿no? Porque estamos obviando la autodeterminación de las personas, la capacidad de elección,
Y eso es algo que está en las personas más allá de qué lugar físico estén ocupando en ese momento. Y me parece también relevante, al menos en sinogarismo, no sé si en otros colectivos de personas. En cuanto a perfil, también un par de cosas, como una realidad que se da a lo mejor más en Castilla-La Mancha, Extremadura, zonas de Andalucía, que es el sinogarismo vinculado al trabajo en el campo, al colectivo de temporeros. Las redes de atención a personas sin hogar en esos territorios están dirigidas a temporeros. A mí me parece, vamos, me rompe la cabeza pensar que tú estás ofreciendo trabajo mientras 6 meses tienes temporada, estás alojando un cortijo y los otros 6 meses de la red de personas sin hogar. ¿Qué clase de trabajo, empleo, vinculación, territorio y empleo, ¿no? Estamos generando para este tipo de cosas? En el tema de mujer también, que creo que lo habéis mencionado, ¿no? Pero como explícitamente ese sinogarismo oculto de mujer y sobre todo esa llamada de atención a qué situaciones están padeciendo o eligiendo entre las menos malas de todas las opciones, y es muy mala, ¿no? En situaciones de violencia, de permanecer en viviendas, en relaciones de abuso, prostitución, simplemente por el hecho de que entre que me pegue uno y me peguen 30, que entre me viole una persona o me violen 30, elijo una, ¿no? Y que sea siempre la misma, la más conocida, y que eso no queda reflejado a lo mejor en la tipología de etos de la que estamos hablando, ¿no? Cuando hablamos de sinogarismo, normalmente hay un consenso que es etos 1, 2, 3 y 7, creo, pero precisamente yo creo que hay un cuestionamiento desde dentro de que las tipologías son muy estáticas y la vida de las personas es todo lo contrario. Sí, un día está en un centro, luego una pensión, luego ocupando, luego no sé qué, y también es importante poder sacar a flote todas esas realidades que sí que deberían tener una mayor atención por nuestra parte, ¿no? Desde la gente que investigamos, trabajamos en el ámbito del sinogarismo. Creo que hay una condición también, la prestación de servicios, que no me ha parecido escuchar, que es el tema de las competencias, ¿no? Podemos tener una estrategia nacional de atención a personas sin hogar, bienvenida sea, que atribuye competencias a las comunidades autónomas, bienvenidas sean, pero que luego en la operativa la gestionan los municipios. Este cambalache, sumado al cruce de las competencias en vivienda y servicios sociales, que podemos decir que son 2 de las áreas fundamentales de atención, que no las únicas, pero al menos las principales, este choque de administraciones y sobre todo de partidas presupuestarias, que al final es donde está el problema, es lo que está impidiendo que podamos hacer una atención que resuelva realmente el problema, ¿no? Que podamos focalizar ahí. En el tema de evaluación, he escuchado mucho sobre tipo de recursos, albergues, centros de acogida, que no solo el nombre, pero a veces cambiamos el nombre y parece que todo está bien, y he escuchado poco el cómo hacemos, ¿no? Y esto último que decías también, Juan, de la evaluación, qué ocurre, la satisfacción, el impacto, no sé qué. Para mí el cómo también es muy importante, porque podemos tener un albergue, podemos tener un piso, ¿no? Pero si al final la intervención, el acompañamiento, el apoyo que ofrecemos sigue siendo institucionalizador, no estamos avanzando nada. Entonces, para mí es muy importante también evaluar qué metodologías se están empleando, acercarnos más a la planificación centrada a la persona, a entrevista motivacional, a procesos de cambio, de autonomía, autodeterminación y maximizar en cada lugar. Un albergue puede ser necesario, puede serlo en determinadas condiciones, claro, pero sí, maximicemos las opciones de elección para la persona. Que este es un albergue no significa que tengas impedido quedar con un familiar, con una pareja en un centro, porque precisamente estamos buscando integrar en la comunidad y lo que estamos es prohibiendo explícitamente que tú generes ningún tipo de vínculo con algo que sea más allá del propio centro, albergue, etcétera, ¿no? Y eso para mí también sería una mirada muy profunda, ¿no? De qué estamos haciendo si quienes creemos que avanzamos, ¿no? Lo que hacemos es entorpecer el proceso de las personas. Y sí que, bueno, pues hasta ahí. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? Muy rápido. Lo primero, presentarme. Soy Monse Vega, ámbito 9. Entonces, porque necesito contestar un poquito y además una pequeña sugerencia, si es posible. Efectivamente, el ámbito 9 está al final. Tiene pocas páginas porque somos los últimos, somos los malos, los súper antipáticos después de ti, ¿vale? Y bueno, viene a cuantificar posteriormente a que todos los demás hayan trabajado y muchas veces a devolver el feedback de lo siento, esto no puede ser. Pero bueno, ahí estamos. Pero hay una cosa que no venía a hablar del ámbito 9, que quería comentaros, y es que nosotros estamos trabajando con entidades intentando cuantificar, que es lo que tú dices, hay mucho secretismo con su contabilidad analítica, y sí con la oficial, que no nos dice nada, o poco.
Pero hay una entidad con la que estamos trabajando en sinhogarismo, que no he oído hablar de ella, quizá porque también a lo mejor no ha dado para ello, y es el caso específico de las mujeres de la trata. Existen 2 entidades en Madrid que rescatan a las mujeres después de que han sido rescatadas por las autoridades, y tienen unas casas, dos casas pequeñas, es Proyecto Esperanza, ¿vale? 2 casas pequeñas donde viven solas y una casa grande donde viven con las monitoras. No nos dan datos, pero no nos dan datos por privacidad, porque hay un contenido brutal de estigmatización también en este caso. Además de ser personas sin hogar, son personas que vienen de la trata y además, como habéis dicho antes, con un alto contenido de migrantes, ¿no?, que venían a este país buscando la vida prometida y no se la encontraron. La mayoría de las veces la cuantificación de los costes es muy difícil porque hay muchas personas voluntarias, casas aportadas por entidades religiosas, por lo cual tampoco están valoradas, ni están valorados su mantenimiento, sus activos, con lo cual es muy difícil cuantificarlo, habría que partir de cero. Si conseguimos que nos den más datos, igual llegamos a algo en el ámbito 9, ¿vale? Y si pudieseis poneros en contacto con ellas, Proyecto Esperanza es una de ellas y Fundación Amaranta otra. Es muy específico el caso, ¿vale? Es un sinhogarismo muy específico, ¿vale? Venga, gracias. Muchas gracias. Nada más, si no, digamos, si queréis una ronda ponente para... Sí, adelante. Sí, algunas conclusiones finales. 5 minutos, por favor. Pues la verdad, me siento un poco como Julio Iglesias aquí con este super micrófono. Bueno, tienes el otro también. Mejor este. Bueno, a mí me ha resultado muy interesante escucharos a vosotros dos porque creo que ha sido, no es por nada, pero creo que ha sido muy buena elección el haber traído a personas de distintos ámbitos que complementan la visión sociológica y politológica, ¿no? La psicológica, la más humana, la más gris y gris oscura, que creo que le aportan lo que tiene de bueno este informe, este estudio, que creo que era muy necesario. Y creo que le aportan el punto de continuidad porque pueden enganchar a las administraciones. Es decir, yo creo que por la tarde, en la mesa que me toca a mí estar por la tarde, voy a tratar de hablar de cómo piensan las administraciones. Las administraciones son máquinas de pensar y piensan de una determinada manera. O sea, no lo he inventado yo, esto está muy estudiado y demás, ¿no? Y quiero abordar ese tema para también sin organismo. Entonces, creo que como tenemos que trabajar con administraciones, sea de una manera más institucionalizada o menos, es importante saber cómo piensan. Y para que contribuyan a informes como este y tengan una segunda parte o una tercera o una especialización en determinadas materias, tienen que ver una concreción jurídica y económica. Porque las administraciones sin eso retirarán su confianza, que es una de las bases fundamentales, igual que la confianza hace que todo funcione, la confianza en el administrado, en la administración y demás, ¿no? Entonces me ha parecido muy interesante y muy importante la triple aportación. Seguramente sería también muy interesante una cuarta o una quinta, pero creo que puede ser de cierta utilidad al informe, ¿no? Desde el punto de vista en que puede aportar argumentos que contribuyan a su continuidad. La administración, sabéis que está llena de juristas, no solo, pero hay muchos juristas y economistas. Entonces, ese punto creo que puede resultar, sabiendo cómo piensan, y os recomiendo el libro de Mary Douglas, Cómo piensan las administraciones, creo que puede ser útil, más allá de a los contenidos, estratégicamente. Muchas gracias. Sonia, por favor. Muchas gracias. La verdad que estoy totalmente de acuerdo con María José en que yo creo que ha sido, bueno, yo no sé, creo que cada uno de nosotros aportamos una mirada un poco distinta y que quizá haga que el informe pues consiga conectar, ¿no?, mejor con aquellas personas a las que va dirigido y fomentar esos cambios que todos esperamos con ilusión, aunque con paciencia, ¿no? Ya como nos han comentado esta mañana.
vamos, a mí de verdad que es de nuevo agradeceros la oportunidad, porque sí que creo que el documento que habéis elaborado hasta el momento es un muy buen punto de partida y que además de, bueno, de las aportaciones que hemos intentado hacer en la medida de nuestras posibilidades, también agradecer las aportaciones que se han hecho. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que se ha señalado, con lo que señalaba Dani, con el tema de la institucionalización, que es verdad que sobre todo en una de las intervenciones se ve señalado el carácter dinámico, ¿no?, de entrada y salida de instituciones, pero es verdad que creo que en el fondo no es una salida de la institucionalización, sino de las instituciones. Entonces, es verdad que aunque entiendo que es difícil incorporar estos elementos, sí que creo que estaría bien considerarlo en el informe. No, mil gracias de nuevo, de verdad, por la oportunidad. Juan. Bueno, pues nada, pues en el mismo sentido que mis compañeras, nada, agradecer el estar aquí, el reconocer que estáis haciendo un trabajo estupendo y nada, desearnos a todas y a todos paciencia y músculo para ir bueno, pues avanzando en esta batalla, ¿no? Eso, muchas gracias. Pues nada, agradecerles a todas, a todos sus comentarios, su participación. Les invito también a que visiten, digamos, las otras ponencias que se van a dar durante todo el día. Y nada, muchas gracias a ustedes por estar aquí y bueno, vamos a tomarnos un café ahora, ¿no? Eso.